Buenos días Tegucigalpa, buenos días Comayagüela, buenos días San Pedro Sula, Olancho, Choluteca, Santa Rosa de Copán, donde sea que usted está viendo esta linda mañana de viernes 21 de agosto del año 2026. Este martes de esta semana, ICN realizó una mesa de análisis sobre la situación de la libertad de expresión en Honduras frente a la desinformación, los discursos de odio y los ataques digitales. Durante el encuentro se presentaron testimonios inéditos sobre el funcionamiento de las llamadas tropas digitales, cuyas actividades alcanzó uno de los puntos más altos durante el pasado proceso electoral. El informe señaló a dos instituciones del Gobierno de Libertad y Refundación como centros importantes para esa operación, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Planificación Estratégica. Desde allí, según los testimonios y documentos recopilados, se habría organizado respuestas en redes sociales, campañas de propaganda y ataques contra medios de comunicación, periodistas, opositores políticos y voces críticas del gobierno del entonces presidenta Xiomara Castro. La investigación se basa en entrevistas con más de 22 funcionarios y exfuncionarios, así como la revisión de planillas, presupuestos y conversaciones atribuidas a personas vinculadas con ambas instituciones, ¿no? Entre los materiales aparecen mensajes relacionados con el entonces titular de Sedesol, José Carlos Cardona. Cardona niega haber formado parte de una estrategia de desinformación. Sin embargo, no niega que esas estructuras existieran. Su versión plantea que las decisiones no se tomaban necesariamente dentro de la Secretaría señalada y que para comprender cómo funcionaban las tropas digitales es necesario reconstruir la cadena de mando político. Esta mañana en Más Conscientes queremos establecer qué papel desempeñó realmente Sedesol, quién coordinaba los mensajes, cómo se elegían los blancos de los ataques y hasta dónde se utilizaron los recursos y estructuras del Estado para presionar a empleados, intervenir en las conversaciones públicas e instalar miedo entre periodistas y sectores críticos. También queremos precisar de qué es responsable el entonces ministro José Carlos Cardona, qué responsabilidades rechaza y quiénes, según su conocimiento, tomaron las decisiones. Y para eso nos acompaña esta mañana el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, aquí en el estudio. Conversaremos sobre cómo funcionaban las tropas digitales en el gobierno de Libre. Así que vámonos a más contexto, ya volvemos. Durante los últimos años, periodistas, medios de comunicación, organizaciones sociales y voces críticas en Honduras han denunciado campañas coordinadas de intimidación, descrédito y hostigamiento en las redes sociales. Estas operaciones utilizan cuentas reales y perfiles anónimos para repetir mensajes, imponer tendencias, desacreditar investigaciones y convertir a quienes fiscalizan el poder en blancos de ataques colectivos. El informe Operación Desinformación, publicado por el Instituto de la Justicia, vinculado a la Asociación para una Sociedad Más Justa, sostiene que durante el gobierno de Libre, estas campañas fueron apoyadas desde instituciones públicas. La investigación se basó en 22 entrevistas con empleados, exempleados, becarios, periodistas y expertos. También revisó planillas, contratos, documentos institucionales y capturas de conversaciones en WhatsApp y Telegram. Uno de los capítulos se concentra en la Secretaría de Desarrollo Social, entonces dirigida por José Carlos Cardona. El informe identifica grupos denominados sedesueltos, sedesuarios y programa de becas solidarias que habrían sido utilizados para amplificar publicaciones oficiales y responder contra críticos del gobierno. Entre las capturas aparecen mensajes atribuidos a Cardona, ordenando compartir contenidos, revisar quienes estaban retuiteando y actuar en modo call center. En otras comunicaciones se leen expresiones como "es instrucción del gobierno", "defiendan su trabajo" y "vamos a ver quiénes están realmente comprometidos". Un ex empleado declaró a los investigadores de ICN que dentro de
Sedesol se daban instrucciones para atacar a determinados medios de comunicación. El testimonio también describe operaciones contra periodistas, organizaciones de la sociedad civil, opositores y representantes internacionales. La investigación coloca a la Secretaría de Planificación Estratégica como centro operativo de la comunicación gubernamental. Esa institución, dirigida por Ricardo Salgado, se monitoreaban medios y redes sociales, se elaboraban líneas argumentativas y se coordinaban respuestas de ministros, instituciones y medios estatales. Sin embargo, testimonios recogidos en el mismo informe sostienen que las decisiones políticas y la selección de algunos blancos provenían de una instancia superior, encabezada por el expresidente Manuel Zelaya y el entorno de Casa Presidencial. José Carlos Cardona niega haber dirigido o formado parte de las tropas digitales y solicitó a ICN ejercer su derecho de réplica. Su testimonio permitirá hoy constatar las capturas atribuidas a su gestión y reconstruir quién decidía los ataques, quién transmitía las instrucciones y cómo se utilizaban las instituciones públicas para ejecutarlas. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. El informe que acabamos de repasar en este BTR es un informe de ASJ que ha sido utilizado también por el equipo de ICN para poder establecer este especial que presentamos el pasado martes alrededor de la libertad de expresión. Operación Desinformación fue construido a partir de 22 entrevistas con funcionarios, exfuncionarios, empleados, becarios y expertos. También incorporó planillas, presupuestos públicos y estructuras de conversación atribuidas a los funcionarios de Sedesol y de la Secretaría de Planificación Estratégica. Como explicamos anteriormente, el exministro José Carlos Cardona pidió su derecho a réplica y se le está dando a través de este espacio de Más Conscientes, y agradecemos también su presencia para poder aclarar un poco esto. Buenos días, José Carlos. Gracias, Oscar, por tenerme acá. Es un gusto estar en este canal por primera vez y en tu programa para poder hablar de este tema. Vamos a ver, comenzamos entonces estableciendo, existieron durante el gobierno de Libertad de Refundación estructuras organizadas para amplificar propaganda, responder a críticos y atacar a personas que consideraban sectores de la oposición o sectores enemigos en las redes sociales. Todo gobierno tiene, pienso yo, mecanismos para defenderse y para difundir lo que está haciendo. En el caso de nosotros como Libertad de Refundación en ese momento, siendo gobierno, al inicio de la administración de la presidenta Castro se hicieron varios análisis sobre cómo estaba el ecosistema de medios, y creo yo que para poder hablar de este tema tenemos que entender una decisión que se toma, y es la decisión sobre la cual descansa todo lo que pasó comunicacionalmente en ese cuatrienio. Y esa decisión es: no vamos a pagar periodistas y no vamos a utilizar planillas de periodistas para mantener controladas las matrices mediáticas. El 2022 es un año en el que arranca muy fuerte, incluso se saca de las planillas que existían en las instituciones a varios periodistas y se empieza una estrategia muy agresiva para poder limpiar del gobierno a toda aquella gente que se consideraba como esta gente estuvo con el gobierno anterior. Estos eran Hermes, por ejemplo, que vos sabés que en el ambiente periodístico está muy choteado eso. O fuiste Hermes o no fuiste Hermes. Que son los periodistas que estaban de alguna forma dentro de la planilla del gobierno anterior. De este caso que Juan Orlando en su momento publicó, la gente del gobierno de Juan Orlando Hernández publicó ese listado, y la Maxi lo convirtió en un caso de corrupción de periodistas que recibían cheques. Recibían cheques para ser afines al gobierno. Entonces, se hizo una purga a lo largo de 2022 y eso derivó obviamente en una guerra que se fue fraguando muy poco a poco.
Una guerra de comunicaciones, está hablando. Una guerra de comunicaciones en la que el gobierno empezó a ser atacado, porque en Honduras la libertad de expresión, yo contrario a lo que han dicho en muchos espacios, en un foro, porque yo pedí venir a hablar de esto a este canal por un foro que hubo el otro día, en donde sacaron un video, un programa tuyo ya viejo, ese programa ya era viejo, de hace meses, en el que vos tenías a alguien, a un testigo, y se habló mucho de este informe de ASJ. Entonces yo tengo que ir a hablar, porque las cosas no fueron así. Entonces entramos a 2023, vamos a seguir con la lógica cronológica, entramos a 2023 y en 2023 incluso se nos dice a las instituciones no va a haber renglón presupuestario para pauta publicitaria dentro de sus instituciones. Y toda la pauta publicitaria se concentró en un gran fondo que se estaba creando cuando se creó la Dirección de Comunicaciones, que hubo toda una discusión de a quién se la iban a dar. Yo me acuerdo que el borrador del PCM para crear esa dirección se lo enseñaron a varios ministros ya para iniciar el 2023. Como para saber a qué institución, a qué personaje iba a ser el responsable de la... Estamos hablando de estrategia de comunicaciones. Es correcto, esa dirección de estrategia que se crea con un PCM iniciando el 2023. Claro, el gobierno se da cuenta y dice, no podemos iniciar, no podemos continuar con esta lógica en la que no tenemos periodistas en planilla y hay en efecto que pautar con medios, porque obviamente todo gobierno Pero tardaron unos años. Durante ese 2022, ¿cómo fue la estrategia de comunicación que estaban llevando? No hubo ninguna estrategia de comunicación. Esa es la otra cosa que hay que desmentir y que hay que hablar acá claro, y es que no se puede decir que los 4 años del gobierno de Libre hubiera una estrategia de comunicaciones. La estrategia de comunicaciones era no tener estrategia de comunicaciones. Oíme, si hubiéramos tenido una estrategia de comunicaciones no hubiera habido el desastre comunicacional que hubo. Cualquier persona te puede decir que era un ecosistema totalmente segmentado de manejo de imagen y de comunicación de gobierno. Entonces, eso de decir me parece una narrativa de querer convertir al gobierno de Libre como en una especie de estado de gobierno vigilante que mantuvo a la observancia y que mantuvo una estrategia férrea. Eso fue un desastre. Entonces, pasa el 2022, pero en 2023 sí había una estrategia. No, tampoco la hubo. Los 4 años de gobierno de Libre no hubo ninguna estrategia comunicacional. Lo que hubo fue islas y temas que se consideraron prioritarios. Por ejemplo, el manejo de la imagen presidencial, que todos los comunicadores, yo tengo varios amigos que se dedican a las comunicaciones y me han dicho, el manejo de la imagen de la presidenta fue excelente. Y esa fue una estrategia de comunicación. De ahí el manejo de esta dirección, que fue otro tipo de estrategia de comunicación. De ahí el manejo de algunos ministerios que tenían muy buenos equipos de comunicación, como el mío, que comunicaban lo que hacían como un esfuerzo propio. Había islas comunicacionales, pero nunca hubo una estrategia articulada en la que dijéramos, todos vamos a irnos en este tema de manera frontal para contrarrestar esta narrativa, o vamos a crear una caja china, o vamos a desviar la atención de este tema de país. Eso nunca jamás existió. Yo lo desmiento categóricamente y te lo digo como alguien que tenía uno de los mejores equipos de comunicaciones del gobierno. Había coordinaciones para temas como el 15 de septiembre, para campañas institucionales. Entonces, hay que entender aquí la comunicación institucional como una cosa y la comunicación estratégica y política de gobierno como otra cosa. Esto segundo no existió. Existieron esfuerzos. Existieron esfuerzos que se hicieron, pero nunca se pudo acordar. Te voy a poner un ejemplo. ¿A qué te refieres con existieron esfuerzos? ¿Qué tipo de esfuerzos? Por ejemplo, cuando hubo muchos ataques hacia el gobierno. Yo me acuerdo que cuando
cuando empezaron a ventilarse cosas fuertes, narrativas fuertes contra el gobierno, yo creo que sí hubo como llamadas, ¿no? De que, miren, vamos a coordinarnos para esto, pero nunca conducían a nada. Te voy a poner el ejemplo del el video de Carlos Zelaya, por ejemplo. Estamos hablando ya de agosto del 2024. 24, ya está bien maduro el gobierno. Sí. Y hubo videollamadas, nos conectamos, pero nunca hubo una estrategia real de cómo a enfrentar una situación que era política y que también era institucional, aunque era de otro poder del Estado, pero que también contaminaba al Ejecutivo. Nunca hubo nada. O sea, cualquier experto en comunicaciones, Oscar, te puede decir, no hubo tal estrategia. No es que estábamos un paso adelante. No es que teníamos un manual para afrontar crisis o un lugar en el que se enfrentaba crisis. No era así. Y quiero segmentar esto en esta etapa de la conversación porque vamos a llegar a esa dirección y te voy a explicar lo que yo sé, porque obviamente no está aquí el exministro Salgado y lo que te puedo decir es eso. Entonces, a mí me parece que se ha tendido a satanizar a todo el gobierno y esta visión por algunas acciones que quizá se han malinterpretado, porque a mí me parece que no es la narrativa como dice ese informe de SJ. Voy a tomar café porque no he tomado. Vamos, tú calificas de que no hubo una estrategia en el 2022 y todo el gobierno, pero sí había coordinación en cuanto a las respuestas. Sí, lo que había era una coordinación de cómo responder a lo que califican como ataques en contra del gobierno. Eso sí existía, eso sí se coordinaba. Mira, lo que nos decían en un chat de gabinete ampliado que teníamos era, por favor, pedimos a los que puedan pronunciarse sobre este tema, pronúnciense. ¿Quién pedía? A los que en su momento ese chat fue muy amplio y fue un chat donde no solo había secretarios de Estado, sino que había directores, subdirectores, secretarios generales y gente de los equipos ministeriales. Era un chat grandísimo. Lo manejaba en su momento Rodolfo Pastor como ministro de la Presidencia. Y él, o sea, era un tema amplio, como se ha dicho esto, por favor, difundámoslo. Se hizo esto, por favor hay que difundirlo. Pero no era un tema de vamos a atacar a esta persona o vamos a atacar a este medio. Es más, fíjate que yo siempre dije una cosa, había foros o medios o personajes tan tóxicos, voy a decir un nombre, el programa de Vanegas, por ejemplo, que me parecía de lo más nefasto. ¿Cómo se llama este señor? Darío Vanegas. Darío Vanegas, un imbécil del Partido Liberal. Y que llevaba ministros para ridiculizarlos. A mí me invitaron como 2 o 3 veces, yo ni en pedo quise ir, y siempre decía yo en ese chat de gabinete, ¿por qué van a ese programa a que los ridiculicen? Ahí ridiculizaron a Esponda varias veces por temas que dijo un poco descolocado. Ahí ridiculizaron al ministro de Desarrollo Económico que no se sabía el precio del pollo. Sí. Ahí ridiculizaban a todo el mundo. Y los ministros iban ahí a que les cortaran la cabeza. Entonces, ¿por qué van? Y nunca hubo una directriz de censurar a estos ministros, de decirle, por favor, ya, cállate el pico. Se quedaba entonces a criterio del funcionario decidir no solamente asistir a ese foro, sino además decidir también el tipo de respuesta y el tono de respuestas. Cuando daban insultos en las redes sociales, no, mira, ¿era cuestiones personales? Eso era un tema personal. Y yo te lo voy a decir por el caso mío de José Carlos Cardona. Cuando empezó a atacar este muchacho Rachid Mejía, a quien recientemente le puse el apodo de Zorra Inmunda, Rachid se convierte en una caricatura antilibre al que todo el mundo empezó a darle eco porque había una necesidad, ¿no? Había una necesidad de que se convirtiera en un... Había necesidad de buscar a alguien que dirigiera todas esas voces opositoras. Quiero moverte un poco la atención también a este tipo de documentos que salieron en esta investigación. Aquí tenemos un chat en el cual está José Carlos Cardona, sí. ¿No? Contéstele a este imbécil que no entiende que usted es la delegada por su partido. Es a propósito de Rachid Mejía. Este es de abril de este año. Sí. Sí.
Esto no es es de abril del año pasado. De abril del año pasado. ¿Eso era criterio personal o había una estrategia de responder con ese tono? No, eso era yo atacando a este muchacho. O sea, y si te fijas, al inicio, porque la guerra con este muchacho, por ejemplo, empezó en 2023. Que es cuando él despega en TikTok y se convierte en una persona que empieza a manipular y a difundir fake news. Él se convirtió en una especie de troll con mucha audiencia en Honduras y él sí tuvo una estrategia de comunicaciones muy bien orientada a acaparar toda la voz. Vemos la diferencia entre un ciudadano común y un funcionario público. Bueno, en otros países vos ves en Argentina a Javier Milei que le dice imbécil a un montón de gente. Lo que pasa es que vivimos en un país en donde esas cosas son tabú. O sea, para mí eso no es un problema. O sea, ¿no debería el funcionario tener un poco más de compostura a la hora de tratar a los ciudadanos? Mira, yo estoy en contra de eso. A mí me parece que si alguien no te respeta y difunde noticias falsas sobre lo que vos estás haciendo y manipula información, me parece que ese tipo de personas tiene que ser tratada como lo que es un troll. Obviamente eso tiene un costo. Eso tiene un costo y es un costo al que vos tenés que decidir y tomar y enfrentarlo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Mira lo mal coordinados que estábamos. Nosotros nunca, y eso nunca se utilizó, el tema de hoy se va a inaugurar un gran proyecto por la presidenta. Por favor, a los ministros, si van a inaugurar alguna cosa, van a hacer algún evento o algo grande, no lo hagan. Nunca hubo una coordinación de esas agendas y de esos calendarios. Vamos a irnos a una pausa, José Carlos, y al regresar, una pregunta con la que quiero comenzar el próximo bloque. ¿Cuál era el rol que cumplía Milton Benítez, subsecretario de Comunicaciones en la administración anterior, y qué rol jugaba en esto de los ataques coordinados? Porque podemos decir que no había estrategia de comunicación, pero había estrategia en cuanto a los ataques, había coordinación. Así que usted está viendo Más Conscientes, ya regresamos. Hemos perdido absolutamente todo y salimos salvando nuestras vidas. El agua nos quitó mucho, pero nuestra gente hoy puede estar segura que no está sola. Desde el Congreso respaldamos la iniciativa del gobierno de Papi en la construcción de bordas, obras de mitigación y canales de alivio. Garantizamos tranquilidad y seguridad a todo nuestro pueblo. Proteger la vida es nuestra prioridad. Le damos la cara con obras. A mi departamento de Lloro y a todo Honduras, este Congreso Nacional no les va a fallar. Este sábado a las 7 de la noche en Stories les voy a presentar a Enma Serrano. Ella es arquitecta y directora operativa territorial de Techo Honduras. Ella nos va a contar sobre estos interesantes proyectos de vivienda, de desarrollo comunitario y de voluntariado. Ha conocido de cerca comunidades en situación de vulnerabilidad. Tiene que conocer más usted sobre Techo Honduras y sobre cómo le ha cambiado la vida a la joven arquitecta Enma Serrano. Los espero a las 7 de la noche. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido de músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos conversando con el exministro de Cedesol, José Carlos Cardona Erazo, hablando sobre la estrategia de comunicación
lo que él recuerda, la información que él nos está compartiendo de lo que fue la estrategia de comunicación del gobierno anterior. Habían grupos de WhatsApp que le llamaban Cedesueldos, Cedesaurio, seguro este informe. ¿Existía en ese grupo? ¿Quién los creó? Ese era un grupo de empleados. Era un grupo de empleados en donde felicitábamos por cumpleaños, por el Día de la Madre, rifábamos cosas para regalar, hacíamos campañas si algún compañero tenía cáncer o tenía algún familiar enfermo. Por eso me sorprendió que utilizaran capturas de un grupo. Pero se coordinaban comunicación ahí también en cuanto a atacar a tal persona o responder de tal manera. Jamás de la vida. Ahí lo tengo en el teléfono, el chat, te lo puedo enseñar. Ahí te lo tengo archivado. O sea, jamás de la vida. Es más, a la vista está que no existía tal call center de Cedesol cuando ves que la junta liquidadora que nombró este gobierno no ha nombrado tal cosa. Mira, lo primerito que hubieran detectado es eso. Cuando la junta liquidadora sale a hablar de planificación estratégica, habla de eso, de ese call center. ¿Y por qué cuando habla de Cedesol no dice que hay call center? Porque no había tal call center. O sea, si nosotros hubiésemos querido, hubiéramos hecho lo que hizo Erasmo Portillo con las becas 2020, que tenían un chat de 800 becarios solo para retuitear cosas de Juan Orlando Hernández y los obligaron. Nosotros teníamos 8,000 becarios universitarios. ¿Vos viste alguna vez que algún becario tuiteó que lo estaban obligando a postear algo? Jamás de la vida, nunca existió. ¿Y había presión para que los empleados tuitaran, usaran sus redes sociales? Jamás, jamás. Eso te habla dentro de Cedesol. Dentro de Cedesol ni dentro de ninguna institución. Sí había ministros que no tenían X, no usaban X. ¿Quién le pagaba al buzo Caperuso, este personaje de redes sociales que, especialmente en la última etapa, fue muy activo atacando a personas de la prensa y de la oposición? No sé si tenía sueldo, pero en todo caso sí sé que estaba colaborando muy de cerca con la gente de planificación estratégica. ¿Planificación estratégica? Sí. ¿Y qué papel jugaba Milton Benítez? Milton tenía a cargo, junto con su esposa, el Instituto Hondureño de Cine, el ICINE, y llegaba a comer en la noche a la casa presidencial. Era todo lo que hacía. O sea, él se desvelaba ahí con Mel Zelaya toda la noche hasta la madrugada y no hizo absolutamente nada en los 4 años de gobierno. Que yo sepa, no hizo nada en el gobierno. Su esposa, que es una de las mejores cineastas y productoras de audiovisuales del país, hizo algunos productos para ciertas campañas de gobierno, pero ellos no tenían ninguna injerencia ni en la toma de decisiones respecto de cómo se usó. Es más, él al final resucita su programa como un acto desesperado en la parte final de la campaña para ver si eso ayudaba a traer un poco de voto indignado o dirigir algún voto indignado. Pero ya era muy tarde ya. Ya era muy tardío. Pero él se dedicó a acompañar al presidente Zelaya. Él iba a las concentraciones con él. ¿Planificaba él con Manuel Zelaya las respuestas a nivel de comunicación? Eso no pasaba. Vos llegabas en la noche a ver a Mel y él estaba resolviendo y apagando fuegos junto con otra gente, con gente que estaba acompañando. A veces si uno tenía una duda llegaba a consultar y ahí lo que se dirimían eran discusiones sobre problemas que habían. Jamás participé yo ahí en esas noches en las que Mel pasaba ahí en presidencial en ninguna cuestión de vamos a atacar a este periodista o vamos a censurar a este medio. O sea, es absurdo, eso nunca sucedió. Pero había unos comunicadores que llegaron especialmente de Venezuela, sí habían comunicadores que formaban parte de la nómina del gobierno en materia de asesores de comunicaciones. Sí. ¿Quiénes eran ellos? Esa gente estaba en planificación estratégica o se pagaban por ahí. Había una persona, se llamaba Hanoi, no me acuerdo el apellido. Esta persona tenía toma de decisión en algunas cuestiones que se manejaban dentro del tema comunicacional de gobierno, pero tampoco nunca fue relevante porque, como te digo, la descoordinación era tan descomunal que vos mirabas ahí a esa gente y decías, bueno, están trabajando en algo, pero nunca viste
que hubo un involucramiento de los empleados de gobierno de decir, usted tiene que pronunciarse. Fíjate que había mucha gente, había muchos funcionarios que eran o tenían cierto peso en redes por la cantidad de seguidores que manejaban. Y mucha de esa gente no movió un dedo. Pero habían ataques coordinados de las cuentas personales de Milton Benítez, Buzo Gaperuso, para nombrar unos que atacaban sí a la prensa con calificativos y con sí, pero falsa. mira, no podés ¿Eso decir, eran ellos o era una cuestión personal? Yo te puedo asegurar, jamás de la vida hubo. Vaya, si esa investigación hubiera sido lo suficientemente eficaz, hubieran sacado un informe en donde hubieran dicho, cuando se aprobó tal cosa, tales y tales y tales y tales y tales funcionarios tuitearon al mismo tiempo tal día. No pueden hacer un listening de ese tipo porque no existió. Por ejemplo, yo decía, hoy pasó tal cosa, ¿por qué no nos estamos pronunciando por esto? O a veces yo en el chat de ministros decía, ministros, y los tagueaba dentro del chat, están diciendo esto y usted salga a desmentirlo. 3 días después. Eso a nivel Giovanni Domínguez, ¿qué rol jugaba en comunicación? Mira, Giovanni es un gran estratega de comunicaciones. Él entra en la parte final y él se enfoca mucho en el tema de el manejo de las narrativas matutinas en los foros. Él decía o aconsejaba sobre qué ministro tenía que ir a los foros matutinos, a este canal y a este canal. Pero él era una labor más de asesor y de estratega. ¿No cumplió una función en ataques a la prensa? No, es que no hubo ataques a la prensa. Bueno, hay dos tesis. Hubo ataques a la prensa. No podemos negar que no hubo ataques a la prensa porque aquí este medio, y yo personalmente, recibí ataques en la administración anterior que parecían coordinados, sino de sol de algún lado. Sí, mira, lo que pasa también es que Libre es un partido y el gobierno de Libre se caracterizó ante la falta de un manual. Te voy a poner un ejemplo. Cuando Nayib Bukele llega al poder, no sé si ahora es así, pero en su momento, la gente que Nayib Bukele nombró a cargo de las comunicaciones llamó a cada ministro, a cada director, deme el acceso a sus redes sociales. Y tus redes sociales personales, escucha bien, e institucionales se manejaban desde comunicaciones de gobierno. Y ahí sí hubo, sí hay ataques sistemáticos, por ejemplo, a los periodistas del Faro que tuvieron que irse del país y de otros medios que estaban ahí. Porque el acoso fue tan grave que la gente se tuvo que ir del país. No conozco hasta el día de hoy a una persona que diga, me fui del país porque me amenazó el gobierno libre que me iban a desaparecer, o el acoso en redes fue tal que me iban a desaparecer. Y en efecto, pero a vos te atacaron. Existió acoso, sí. A vos te atacaron, sí. Fuiste acosado. Y sigo siendo todavía. Hace 2 días respondió el señor Carlos Salgado en un tono también así, como que no ha pasado nada, ¿no? Como que sigue siendo ministro. O sea, hubo acoso a funcionarios de la prensa. Tenemos al señor Roosevelt Hernández también procesado por temas parecidos. O sea, no podemos decir que no hubo. Muy injusto, por cierto, lo de Roosevelt. A mí me parece que, o sea, esos viejitos que lo fueron aprovechándose de que son unos dinosaurios anquilosados. El gremio periodístico mismo no los quiere porque son gente que han parasitado el Colegio de Periodistas de Honduras. Dagoberto Rodríguez, un asco de persona. Juan Carlos Sierra, un asco de persona. Rodrigo Bon Arévalo, ni me voy a referir a él en calificativo. Son personas que le han hecho mucho daño al periodismo hondureño pero confabulados en esta Pero coyuntura. él era jefe de las Fuerzas Armadas. Él no podía estar expresándose y utilizar las instituciones de las Fuerzas Armadas para atacar a periodistas. Te voy a decir lo que dicen las organizaciones y lo que dice Naciones Unidas. Lástima que no tengo la captura exacta, pero lo estaba leyendo ayer para venir al programa. Naciones Unidas dice que todo acoso a la prensa y todo acoso a alguien que trabaja en comunicaciones por parte de un gobierno o por parte de una institución que hace ejercicio o tiene el monopolio exclusivo del uso de la violencia,
debe ir acompañada de una amenaza a su integridad física, que sea tangible, palpable o verificable. Tenía que existir la amenaza física para que tomáramos en serio los titulares del periódico de las Fuerzas Armadas. Si yo te digo a vos, fíjate que sos un mentiroso, manipulador, y vos te vas a dormir a tu casa tranquilo, nunca nadie te dijo nada, no te cayó ningún anónimo, no te cayó ningún mensaje, nadie te dijo... Si me lo dice José Carlos Cardona ahora, distinto de si me lo dice José Carlos Cardona siendo ministro, o si me lo dice el jefe de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando, no es un asunto personal. Usemos una palabra, sustantivo, usemos un sustantivo o un adjetivo. Usemos usemos uno, intimidación. Sí. Vale. Podríamos llamar que hubo intimidación. ¿Sí? Sí, porque vos decís, pucha, este man tiene 18,000 militares, me pueden mandar a tuciar en Tengo cualquier momento. al periódico oficial de las Fuerzas Armadas hablando sobre mí. Entonces, ahora bien, eso por un lado. Ahora por otro, ¿dónde están las denuncias de esos periodistas? Porque entiendo que a ellos los están utilizando como los más emblemáticos del ataque sistemático que hizo Roosevelt Hernández, porque hay mucha más gente. No, ellos demandan porque fueron parte del titular de la Fuerza Armada. O sea, los mencionaron específicamente a ellos. Los mencionaron específicamente a ellos. Ok. Ellos son mencionados en ese titular, en esos artículos, y no una vez, sino varias veces en el rotatorio. Por eso surge la querella. Bueno, entonces... ¿Por qué esta gente pudo decir todo lo que dijo durante 4 años en contra del gobierno de Xiomara Castro, en contra de los funcionarios? Porque la Constitución se lo permite. Pero, ¿por qué pudieron seguir haciéndolo sin que nadie se los impidiera? Porque la Constitución se lo permite, porque no podían impedírselo. No, pero aquí... En este programa dijeron, en el programa que te digo, en el foro que estuve viendo yo, decían que había censura. Jamás, nunca se cerró ningún medio en 4 años. Te voy a contar una anécdota. Por estos días, en agosto del 2022, me llama Natalie Roque, por entonces mi amiga, y ministra de Derechos Humanos. Yo, la noche antes de la llamada, me había pronunciado porque el pastor Roy Santos había atacado al COPINH y había dicho que el COPINH hizo un ritual cuando Xiomara Castro ascendió al cargo y le entregaron unos símbolos de la cosmovisión lenca y de las creencias del pueblo lenca. Entonces él vino y dijo que eso era satánico y que eso era satánico y que eso le hacía daño al país y que no sé qué, entonces, y en un tono muy, pero muy discriminatorio. Entonces me llama Natalie y me dice, tenemos que ir a poner una denuncia a la Fiscalía de las Etnias. Y entonces me quedé pensando, yo dije, bueno, la voy a acompañar, vámonos. Nos vamos al Ministerio Público al día siguiente. Cuando estamos dando las declaraciones y entramos al Ministerio Público, nos llama la presidenta Xiomara Castro. Es la única vez en 3 años y medio que estuve en esos cargos que la presidenta me pegó una gran regañada y me dijo, ¿por qué estás haciendo eso? En mi gobierno, yo soy una mujer que fue perseguida, que se fue al exilio con su esposo, ¿Y el regaño era por qué? Porque estábamos yendo a denunciar al pastor Roy Santos. No sé si a ella le habían dado toda la información, entonces yo vine y le expliqué, mire, presidenta, le digo, esto y eso está pasando. Sí, me dice, pero no se va a ver de esa manera, sino que se va a ver como que yo estoy promoviendo que persigan a las iglesias, a esta persona. Nuevamente, el tema era las reacciones personales y no una estrategia por parte de la presidencia. Hay una red que me interesa que lo conversemos, vamos a mostrártelo, esta red, y luego regresamos para conversarlo luego al final de la pausa. ¿No? Esta es una red que sale como el nodo de comunicaciones, cómo existía la comunicación y la relación entre los distintos actores del gobierno. ¿No? ¿Eso quién lo inventó?
Eso es parte del informe que se ha presentado en la investigación esta. Creo que también incluso Jorge Cáliz en algún momento lo mencionó, este tipo como parte de las acciones coordinadas. Vamos a la pausa y regresar, vamos a hablar sobre este nodo. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. Si a tu hijo le da dolor de huesos o tu niña no tiene hambre y pierde peso, si pasan débiles y con fatiga o si sufren de fiebre repentina, si notas que les crece la pancita o si sufren dolor de cabecita, para prevenir que sea algo peor, lo mejor es correr al doctor. Esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos conversando con el exministro de Sedesol, el historiador José Carlos Cardona. Estamos hablando sobre la estrategia de comunicación del gobierno anterior, del gobierno de Xiomara Castro, hasta dónde llegaba realmente una coordinación y hasta dónde era precisamente producto del caos en el que esa administración funcionó, que se daban las condiciones que se daban. Hay un tema, ministro, que es importante resaltar antes de entrar a hablar del nodo de esto, de la red que viajamos en el corte. El tema de los ataques a la prensa, sabemos que no puede ser algo que esperemos que haya una acción coercitiva en contra para poder llamarlo censura. Hay acciones que vienen desde la intimidación, desde los ataques en las redes sociales, desde un periodista en San Pedro Sula, incluso que con una pelea con un diputado que le puso hasta candado a sus instalaciones de comunicación. Ya todo eso no es una relación entre el ciudadano común y el periodista, es una relación entre una autoridad del Estado y el periodista, ¿no? Sí, pero no es una estrategia de Estado. O sea, jamás, nunca. Pero también hay pero también hay acciones por omisión. Una de las personas, uno de los cargos que yo más pasaba atacando en el chat de ministro era Conatel. Según yo, Conatel tenía la autoridad para poder dirimir si estos medios estaban o no en campañas y ataques o falsificando información. En realidad no sé cómo es el mecanismo estatal, pero debería haber un mecanismo estatal para determinar qué son noticias falsas y qué no, por ejemplo. Entonces yo siempre decía que ¿por qué Conatel no diseña un protocolo? ¿O por qué Conatel no hace un pronunciamiento sobre la forma en la que estos medios están mintiendo? Porque había una... ¿Le corresponde al gobierno calificar las noticias falsas? Pues los gobiernos tienen que hacer fact-checking. Pero la experiencia en la región es que cuando eso ocurre, comienzan a calificar investigaciones serias como noticias falsas y lo vemos en otras partes del mundo. Sí, pero el problema es que por el otro lado,
Cualquiera viene y pone capturas de WhatsApp para hacer como hizo ASJ en ese informe. Sacar un chat institucional mío en el mismo chat donde celebrábamos los cumpleaños. ¿Cómo puedes venir y decir que un chat institucional de empleados donde había 500 personas va a ser un chat para manejar un call center? Eso es una cosa absurda. ¿Quién verifica esa información? ¿Sabes que el otro día ASJ sacó un informe diciendo que nosotros en Cedesol con una ONG habíamos comprado nacatamales a no sé cuánto? Yo me morí de la risa. ¿Quién verifica que lo que estas organizaciones dicen es cierto o es falso? Nadie. Por eso han perdido una credibilidad y están por los suelos. A ver, pero hablemos de noticias falsas. Hablemos de noticias falsas. ¿Quién dirige La Pauta Honduras? ¿Quién dirige Espacio Consciente? ¿Tienen relación con la administración anterior? ¿De quién son estos medios? Mira, La Pauta es de una gente de San Pedro. ¿Es de Luis Redondo? No. Él es amigo del dueño de eso. Espacio Consciente es de un amigo mío. ¿Y recibía financiamiento del Congreso Nacional para funcionar? Jamás nunca. Mira, a ver, si La Pauta hubiera recibido dinero público, ¿vos crees que harían las imágenes que hacen en Canva y con inteligencia artificial? Bueno, puede recibir dinero o y no aplicarían un boost para publicar cosas. Mira, ve, manuales, se nota. Ayer metieron preso o anteayer metieron preso a Fernando Cerimedo en Bolivia. Sí. Desde que cayó Fernando Cerimedo, todas las publicaciones de este gobierno de la racha están silenciadas o se ha caído las granjas de bots que le daban likes y que reposteaban todo eso. Entonces, volviendo a este tema, Espacio Consciente es de un amigo mío que está vendiendo carne asada allá en la Villa Oriente. O sea, pero creaban noticias falsas para poder atacar a la oposición. Bueno, pero ya son iniciativas individuales. No tenía ninguna relación con el gobierno. Ninguna relación con el gobierno, ni la va a tener nunca, porque incluso... ¿Y mi nota? O tu nota, como sea que se llame, es el del gobierno. La copia de tu nota. Porque hay uno que es copia, porque son copia de medios reales, pero luego aparecen como otros medios. Mi nota sí, ese sí se manejaba con desde el equipo de comunicación, la dirección esta de comunicación, ese sí. ¿De quién es? Es de una mujer, no me acuerdo el nombre, pero sí era alguien que estaba ahí. ¿De planificación estratégica? Sí. Entonces todas estas campañas venían de planificación estratégica, no de Cedesol. ¿Cuál era el rol de Salgado? Salgado era el ministro de Planificación y era el que encargado del tema de esa dirección que se adscribió por PCM a Planificación Estratégica. De ahí era donde se le daba la pauta a los medios para cubrir todo tipo de actividades de gobierno. Y ¿se coordinaban ataques a opositores y la prensa desde Yo no lo sé porque nunca estuve involucrado en nada que tuviera que ver con eso, pero sí te puedo decir que había un equipo ahí para trabajar temas de comunicaciones y lo que sí sé es que las capacidades administrativas y técnicas eran muy malas. Porque siempre andaban buscando, mira que vos tenés un buen videógrafo para que nos ayude en esto, o mira que no tenemos, pero Dios mío, y esta gente entonces, tenían como 500 millones. Y estos influencers que tenían así, que aparecían también dentro de esos espacios, que recibían salarios y todo de planificación estratégica, ¿no eran parte de la estrategia de comunicación? Yo creo que sí había, pero tampoco tuvieron nunca ningún eco ni impacto. Mencioname un influencer que haya movido contenido en favor del libre. Eso fue una de las guerras que nosotros tuvimos, porque siempre dijimos... No los que están ahorita, pero en el gobierno anterior habían otros nombres que circulaban. Había un muchacho uruguayo, no sé, que salía también de Espacio Consciente. Habían varios. No, pero no eran influencers. Mira, eran 2 que 3 que tenían... Mira, vos haces un listening y se lo preguntás a cualquier agencia de comunicación. Parece que yo vengo a ser hater de mi propio gobierno al que pertenecí, pero es la realidad. O sea, si te vengo a decir que le están atribuyendo al gobierno de Libre como aquella gran malignidad de que había una estrategia súper malévola de... Mira, si Libre hubiera tenido los huevos, hubieran cerrado medios que se dedicaban todos los días, 14, 16 horas diarias,
a atacar y a mentir. Nunca lo hicieron. ¿Hubiera estado a favor de eso? ¿Ah? ¿Hubieras estado a favor de eso? No, yo te estoy hablando, si hubiera tenido los huevos como otros gobiernos autoritarios que a libre lo tildan de autoritario, no hicieron nada. Los ataques a personal de ICN, periodistas y directivos de instituciones, mi persona, ¿de dónde venían? Mira, honestamente es porque un montón de cosas que decís caen mal. Ajá. Pero son esfuerzos individuales de un montón de gente. O sea, Twitter... La buena voluntad de los funcionarios. No creo, y yo jamás vi, nunca, y te lo puedo decir, o te lo puedo asegurar contundentemente, nunca vi que en un chat se dijera, está poniendo esto tal pendejado Oscar Estrada, hay que ir a atacarlo. Nunca pasó. Yo creo que sí había un espíritu de grupo, en el sentido de esto no está bien, lo voy a retuitar y lo voy a citar. Entonces, de repente sí ves todo eso abrumador montado en tu contra y decís, bueno, sí, esto no está feo. Y sí te voy a reconocer que había sectores radicales. O sea, sí había gente muy radicales de libre en el gobierno. Sí, o sea, no. Que coordinaban ataques. No, gente que estaba como, que quería que hubiera cosas, pero no tenía poder. Gente que quería que se hicieran cosas malas, como hay que cerrar a este medio, hay que censurar a estos periodistas. Nunca pasó. Pero habían ataques. Nos atacaron a periodistas de medio del ICN, a directivos, no solo a mí, sino a funcionarios, personas que aquí no publican cosas que caigan mal como publico yo. Sí. Y así los atacaron también. No, pero eso pasa en todos los gobiernos. Eso pasa en todos los gobiernos. Todos los gobiernos se defienden. ¿Quién lo hizo? ¿Ah? ¿Quién atacó? ¿Quién coordinaba eso? No, es que ese es el punto, mira. Queremos hacer esta actividad de señalar y decir que hubo un autoritario. No lo hubo. Mira, yo te puedo garantizar, los Zelaya son personas demócratas, son personas que jamás se prestarían a censurar y mandar al exilio a un periodista, a cerrar un medio. Veamos el gráfico. Pasaría eso. Vaya, veamos la gráfica. Vaya, oíme, yo quiero una chamba de esas, de estar haciendo estos informes churros. Mira, allá está Héctor Zelaya. ¿Tuvo el ministerio, ministro? Mira, ahí está Héctor Zelaya. Ajá. Héctor Zelaya, que era el secretario privado de la presidenta y que su única labor era acompañar a la presidenta. Héctor no tiraba línea Héctor Zelaya en cuanto a los ataques también. No señalaba, por ejemplo, atacar a Jorge Calix y atacar también a los Calixtos y a los medios de comunicación. Jamás, nunca. Mira, Héctor... Carlos Estrada. Héctor solo tenía como 10 empleados en su oficina. Vamos a ver. Carlos Estrada, que lo agarraron los chepos trasnochados y cayó en desgracia. Que era viceministro de Comunicaciones. Mira, solo te lo voy a resumir así. Carlos Estrada, después de lo que le pasó, se dedicó a explicar cómo funcionaba el gobierno y cómo funcionaban a gente y a colegios que llegaban a visitar Casa Presidencial. Nunca estuvo metido en cuestiones estratégicas o del más alto nivel. De ahí tenemos a Minota, tenemos a Ramón Barrios, tenemos a Ramón Barrios, un profesor de universidades de San Pedro, diputado, un hombre muy honorable. Jamás Ramón Barrios ni siquiera sabe cómo se utiliza TikTok. Es un señor que es diputado y es un muy buen diputado y tenía su equipo en el Congreso, 2 que 3 asistentes que le grababan videos. Jamás fue parte de ninguna estrategia. Vamos a ver ahí Omar Mengíbar. Si Omar Mengíbar lo que postea en redes son chistes. Pero todas estas cuentas se han dedicado, están relacionadas aquí, están aquí porque atacaban periodistas. No aparecen aquí nomás porque sea profesor universitario o porque lo agarró la policía. Aparecen aquí porque repetí el mismo patrón de ataques que tenían todos los demás. Mira, yo puedo hacer un esquema de esto de todas las personas a las que les gusta Harry Potter en Honduras y podrían salir gente que ni te imaginas. Es absurdo, Oscar. Pero atacaban a la prensa. Estamos hablando de esos funcionarios de gobierno que atacaban a la prensa. Pero no están ahí por Harry Potter. Pero no hay una estrategia detrás, Oscar. Lo que te quiero decir es que no es que alguien se amanecía y decía, compañeros, les ordeno, o es la línea suprema de nuestro gobierno y de nuestro Partido Libertario de Fundación, atacar a este medio, atacar a este... Eso jamás existió. No había pago alrededor de esto, no había dinero para poder destinar para este tipo de ataques. Mira cómo era la cosa.
Yo siempre me moría de risa porque decía, cuando la presidenta hacía sus visitas, salían todos los medios, ¿verdad? Porque se transmitía en vivo. Un día me acuerdo que la presidenta estaba inaugurando una escuela en San Pedro. Y después que salió la transmisión en vivo, que esa era pautada, salió la periodista, no voy a decir qué canal, y salió una periodista. Y no ha hecho nada este gobierno, no sirve. Y empezó a quedar periodista a vociferar. Y entonces yo pregunté, bueno, ¿y esta mujer por qué nos odia tanto? No, que ella pagaba una casa en el gobierno anterior y como la cortaron de las planillas, entonces... Por eso atacaba al gobierno anterior. Odia al gobierno del líder. Entonces, mira, si en el gobierno de Xiomara Castro hubiera habido una chequera para comprar periodistas, como la hubo en el gobierno de Juan Orlando Hernández, el 80% de todo lo que pasó en comunicaciones y que se revirtió en nuestra contra no hubiera sucedido, como está pasando con este gobierno. Pero usted mandaba a defender a la presidenta entonces desde los chats. Sí había una coordinación de defiendan esto. Sí. Entonces sí había coordinación. Sí, pero era un tema institucional y proactivo, porque una cosa es la comunicación institucional y otra cosa es la comunicación política, y eso vos lo sabés. O sea, una cosa es identificar un tema por el que nos están atacando y que sabemos que podemos defenderlo institucionalmente, y otra cosa es decir, este es un enemigo, está targeteado y hay que atacarlo utilizando recursos públicos. Eso, al menos desde Cedesol y desde todas las otras secretarías que yo sé que estaban, educación, el FIS, la CIT, jamás pasó. Desconozco cómo funcionaba lo interno, la Dirección de Comunicación y Estrategia. Sé que ahí estaba el presupuesto para la pauta. Tal vez nos puede explicar porque aquí hay un tweet, hay uno de estos mensajes que están en este informe, dice: vivos compañeros, a retitar compañeros y compartamos en nuestro estado, es instrucción de gobierno. Sí. ¿A qué se refiere ahí específicamente? Mira, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Cuál es el tweet? El de arriba, ¿no? El tweet es un tweet de la Cedesol en la que se celebra el restablecimiento de relaciones con China. ¿Es un tweet para atacar a un periodista? No. ¿Es un tuit para atacar a un medio? El de abajo dice, el de abajo ya manda a decir, vamos a ver quién está comprometido a defender su trabajo. Sí. Ya ahí esto no es coacción para que los funcionarios del gobierno, los empleados del gobierno, utilicen las redes sociales para cumplir con coaccionarlos para que usen sus redes sociales privadas. Eso no es coacción. Mira, eso no es ninguna coacción. Le revisar las listas de despidos de la Cedesol o de cualquier institución. Mira a ver si nosotros despedimos a alguien alguna vez. Revisá si hay alguna persona despedida en la Cedesol porque no utilizó sus redes a favor del gobierno. Jamás pasó eso. Te lo repito, teníamos 8,000 becarios universitarios. Anda a revisar si en un chat de becarios nosotros andábamos diciendo que difundieran cosas de gobierno. Jamás. Volví a ponerla para la imagen. Mira ahí, ve. Reunión convocada para el tema de lluvias. Ahí está. Y en ese día me acuerdo que es bien interesante porque en ese chat se coordinó que más de 200 voluntarios de la Cedesol fueran a acompañar los trabajos de entrega de alimentos que estábamos haciendo en la costa Pero no norte. se utilizaba la misma estrategia de defendamos las acciones del gobierno y todo también para poder orientar los ataques. Si se hubieran usado, entonces ahí estuvieran las capturas. Porque si tienen las capturas, eso es lo más grave según ASJ que pudieron encontrar. Pero si hubieran hallado algo, si tenían acceso al chat, hubieran encontrado cosas. Ahora, que hubieran habido. No las hubo. En el testimonio que grabé, que apareció en el programa, este informante anónimo que usamos, se habla de que él fue contratado como comunicador como parte del equipo de comunicaciones, un asesor de comunicaciones era el puesto que tenía, todo, pero que su función realmente era diseñar sociales, ataques a prensa y opositores. ¿Y de dónde le pagaban? De planificación estratégica. Mira, para empezar, ese muchacho ya lo identificamos. ¿Ahí lo identificaron? Sí. Entiendo que es alguien que no le pagaron el sueldo, no sé cuántos meses sin pagarle,
y es un empleado resentido, ex empleado resentido, para empezar. Entonces ya ahí hay un filtro y un sesgo de subjetividad en torno a lo que dice. A mí, yo vi la entrevista y me generó mucho ruido que dice que para contratarlo le hicieron varias preguntas sobre socialismo, sobre el chavismo. Mira, eso me parece una pendejada monumental. Si hubieran hecho ese tipo de preguntas, los equipos de respuesta de planificación estratégica hubieran sido más eficaces y no lo fueron. Óscar, a la vista está que no había efectividad en lo que se hacía, que nos pegaron esa gran vergueada. No, yo no estoy juzgando que sea efectivo o no sea efectivo, porque efectivos no fueron, pero los ataques existieron. Existieron, ministro. No, es que claro, es que tu postura es evidenciar lo fáctico. Los ataques existieron, hechos. No pueden los hechos están. No. Sí. Hubo una intimidación. Sí. Hubo una intimidación. Que no lo hizo Cedesol, me dice, bien, pero lo hizo Planificación Estratégica, que era parte del mismo gobierno. Es correcto. El asunto acá es que me parece que se intenta construir una narrativa. Aquí pareciera que la gente quiere decir que nosotros éramos una dictadura, y eso nunca fue así. De hecho, el exceso o la falta de, pongámosle otro nombre, la falta de una estrategia o de radicalizar ciertas posturas que le habrían dado a Libre otro tono de gobierno y hubiera sido calificado más como un gobierno más autócrata, más autoritario, quizá fue lo que provocó todo esto, pues. Acá hay veamos esta imagen de esta página, Político HN. ¿De quién es esta página, ministro? Esa entiendo que la manejan varias personas. ¿Quiénes? La manejan varias personas. ¿No me responde todavía? Vámonos a pausa. Me responde. Sí, no, es que no los conozco. ¿Pero quiénes son esas varias personas? Gente afín al gobierno, pues. Ajá. Sí, y al Libre. Gente de Libre. Ya volvemos. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. La politiquería que está presente en los tres partidos políticos mayoritarios en el país es la que destruye. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. ¿A cambio de qué? De puras chambas, no de reformas fundamentales del Estado de Honduras. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Los veo igual o peor que los del gobierno pasado. Igual o peor. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. A menudo creemos que el éxito es un camino solitario, pero detrás de cada gran paso hay una historia compartida. Cada mujer que cree en sí misma y se supera, enciende la chispa en las demás, porque cuando una mujer avanza, avanzamos todos. CADER presenta Empower Hair Talks. Acompáñanos este 24 de septiembre a la 1 de la tarde. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. ¿Listo? Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos hablando con el exministro de Cedesol, José Carlos Cardona, a propósito de un especial que se hizo esta semana en ICN sobre amenazas a la prensa y libertad de expresión, en el contexto de la libertad de expresión que defendemos en este medio de comunicación. Estábamos, ministro, en el
bloque anterior hablando de esta página Político HN 504, ¿no? ¿De quién es esta página? Usted me dice que no conoce quiénes son, quiénes la manejan. Son unos hipotes. Yo una vez los vi que andaban con camiseta de la página. Ustedes manejan eso, pero no los conozco de nombre. Y en todo caso, son cipotes del partido. La página existe desde la pandemia. De 2017. Sí, bueno, desde mucho antes. Y ayudó un montón en la campaña de Xiomara Castro. Entonces es una página con un público orgánico ajeno a la situación gubernamental. Es más, si revisás, no hay cuentas ya de estas cuentas creadas en el gobierno que se hacían pasar por medios que estén activas. Porque se acabó el financiamiento. No, puede ser, o porque sencillamente nunca tuvieron un público orgánico que les siguiera por ser la página de alguien. Era parte de la estrategia, equivocado, ¿no? Llamémosla estrategia, llamémosla como querramos llamarla, pero había una estrategia de crear este tipo de páginas, crear este tipo de medios para poder generar esta información y mover la opinión pública a través de estos posteos y estos videos. Mira, a mí me parece que no creo que haya existido tal cosa. Me parece que las personas que estaban o que tomaban decisiones comunicacionales del gobierno no sabían nada de comunicaciones y me parece que tenían visiones bastante anquilosadas. Por ejemplo, estos venezolanos. En Venezuela el tema de X y el tema de redes sociales, el tema de TikTok, no es... Tenía mucha presencia los venezolanos acá en términos de comunicación. Ese equipito que estaba en planificación estratégica, yo me acuerdo que sí. Y yo siempre dije, ¿qué sabe esa gente de comunicaciones? ¿Qué sabe esa gente de si Venezuela es un país que se quedó como 20 años atrás por todo el bloqueo y el cerco que se le hizo a ese país? O sea, no entiendo qué podrían aportar. Y ese fue parte del problema, que la estrategia entonces era una estrategia bastante desfasada. Por ejemplo, este periódico impreso del Poder Popular, nunca entendí cuál era el objetivo de imprimir o de ponerle tanto recurso a un periódico impreso en un país en donde los periódicos impresos están muriendo y nadie los lee. Veamos esta carta que aparece del informe. La cuenta de Político HN 504 está activa, no desapareció. Tenemos estimados directores de comunicación en respuesta a los recientes ataques realizados por Gabriela Castellanos, quien ha solicitado públicamente la renuncia de la presidenta Xiomara Castro. Es imperativo que todas las secretarías de Estado se mantengan unidas y alineadas en la defensa de la legitimidad y estabilidad de nuestro gobierno para asegurar una respuesta efectiva y coherente. Se instruye lo siguiente. 1. Todas las instituciones y ministros deben de responder al ataque de Gabriela Castellanos guiándose de la línea de las líneas proporcionadas por la Dirección General de Información Política, será DGIP, compartir la transmisión de la cadena nacional, publicación de videos que serán compartidos por la DGIP. Utilizar como referencia los argumentos aquí descritos para posicionar el mensaje emitido por la presidenta Xiomara Castro a través de la cadena nacional el día martes 3 de septiembre. A cada institución debe crear sus propias copies para publicar y replicar los contenidos prohibido copiar y pegar. ¿Puedo opinar? Baja a ver dónde está el sello y la firma de esa nota. ¿Es falsa esto? El correlativo. Es falso porque, mira, no tiene... ¿Eso dónde está? ¿Está en el informe de ASJ? Mira, ese think tank churro de ASJ, subí, ya voy a ir a pedirle chamba a Carlos Hernández yo, porque ya veo que no saben ni falsificar, mira, Tiene errores ortográficos por todos lados. No está justificado el texto. Tiene correlativo arriba, ni tiene de oficio y no tiene firma ni sello abajo. Por lo tanto, eso no es una comunicación institucional quiero ver si tiene firma verificable. Baja. ¿Dónde está? Estos son los argumentos de Ricardo Salgado, señalar. Jamás. Eso es mira, eso es un churro sacado de la manga de la camisa. Baja. Eso es como un informe, porque veo que tiene página 41. ¿Subí? Sí, está anexado en el informe de ASJ. Sí, bueno. Entonces, mira, ese tipo de documentos... Es falso. Es falso, eso es falso. ¿Sabes por qué? Porque jamás estuvo en el chat de ministros algo así. Nunca. Iba para directores de comunicación. Tampoco
tampoco los directores de comunicaciones se comunicaban de esa manera, porque justamente una de las instrucciones que dio la misma Secretaría de Planificación Estratégica es que el 100% de la comunicación se hiciera de manera institucional y por oficio. Hasta en eso había un error. Vaya, ponete vos en la mente malévola que querés hacer una estrategia para atacar a la oposición, a tu gobierno. Vas a utilizar canales institucionales para comunicarte. Va, que no Pues tiene lógica. La directiva, la orden es responder de manera coordinada a los ataques que en su calificación está recibiendo la presidenta, no atacar directamente. Pero no tiene, el informe es falso, mira, tiene error. Mira, estimados directores de comunicación, no hay una coma ahí. O sea, dice Gabriela Castellano, dice acá abajo. O sea, es una cosa tirada de la manga de la camisa. O sea, yo creo que hasta para eso hay que saber verificar. No sé qué tipo de metodología utilizaron para verificar estas informaciones, pero eso es un churro. Por eso es que yo le resto tanta credibilidad y pedí venir hoy a este programa, porque más que, no sé, esta es mi cámara, ¿verdad? Más que para venir a defender, si en Cedesol había un call center que ya les expliqué que no y que la Junta Liquidadora de Finanzas lo hubiera encontrado, lo primero que vos haces cuando encontrás una granja de bots es que encontrás dispositivos y aparatos telefónicos, tablets o cuestiones así. No las encontraron en Cedesol, no había personal supernumerario, no había una lista de empleados en la Dirección de Comunicaciones que tenía 19 empleados. 19, 20 empleados es lo que había. Entonces, ¿dónde está el call center de Cedesol? No existió. Pero usted me está diciendo que este documento de ASJ es falso, ¿no? Porque no aparece los sellos y firmas y todo. Pero las cuentas que me dice que están desactivadas, ¿siguen activas? ¿Siguen todavía? No, las cuentas que creo yo que se crearon institucionalmente. Cambiaron de nombre, pero siguen activas. Espacio Consciente existe desde antes del gobierno. Y sigue activa. Político HN sigue antes del gobierno. Entonces eso desvirtúa la narrativa de que se financiaban con fondos públicos. Y yo te lo puedo decir. Eran empleados, en muchos casos eran empleados del gobierno, pues mira, que estaban contratados para utilizar esas páginas. Mira, es como cualquier periodista. Por ejemplo, esa es la estrategia entonces. Si yo soy periodista, mira, si yo soy periodista y tengo, por así decirlo, un sueldo en un gobierno y yo creo en el gobierno y uso mi medio para, o sea, no le veo ningún problema. Además, una cosa es eso y otra cosa es te puedo garantizar, como que me llamo José Carlos Cardona, que nadie le dio al dueño de Espacio Consciente 2 millones de lempiras como le daban a los Hermes. Si no, ese muchacho no estuviera vendiendo carne asada ya. Bueno, una cosa no quita la otra. Puede estar vendiendo carne asada y pudo haber recibido el dinero. Vámonos a la pausa, usted está viendo Más Consciente. Es que no funciona así. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. Si a tu hijo le da dolor de huesos o tu niña no tiene hambre y pierde peso, si pasan débiles y con fatiga o si sufren de fiebre repentina, si notas que les crece la pancita o si sufren dolor de cabecita, para prevenir que sea algo peor, lo mejor es correr al doctor. Esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio.
Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana conversamos con el exministro José Carlos Cardona, historiador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estamos hablando sobre libertad de expresión, ataques a la prensa, acciones coordinadas o no del gobierno anterior. Ministro, ¿cuál fue el rol de Manuel Zelaya Rosales en temas de comunicaciones con la administración anterior? ¿Qué función llevaba él en esta coordinación caótica, como puede ser, pero que existía? Mira, yo entiendo que el presidente estaba a cargo del periódico Poder Popular, por ejemplo. En alguna fase o etapa estuvo a cargo ¿te acuerdas cuando la periodista Kimberly Espinosa hizo unos programas meridianos en vivo con ministros? Él dirigió eso. También estaba a cargo de la comunicación y de los eventos de la presidenta. O sea, el tema de las transmisiones en vivo de la presidenta, él era el que hacía todo eso desde tras bambalinas, ¿verdad? La coordinación del lugar donde se tenía que hacer el evento, el manejo de los medios que llegaban ahí, a dónde se tenían que poner, la construcción de esta imagen. La parte formal, sí, que es normal. Alguien siempre se encarga de eso en todo gobierno. Y él manejaba la parte estratégica de lo que era la imagen de Xiomara Castro. Por eso es que siempre el gabinete tenía una baja aceptación, porque éramos todos los que nos íbamos a inmolar a las redes a defender al gobierno, y la presidenta estaba siempre en mejor aceptación que sus ministros. Contrario a este gobierno, en donde la imagen del presidente está por los suelos y los nadie los conoce porque no salen a defender a Ana Riafura. Pero en términos de ataques, de los ataques que estamos describiendo, más allá de las acciones formales que llevaba el expresidente Zelaya, ¿qué rol tenía ello? ¿Coordinaba con Salgado? ¿Coordinaba con todos? O sea, Salgado le respondía al presidente Zelaya y había una coordinación total con él en ese sentido. Salgado, obviamente ningún ministro, y Salgado no es una persona que venga de las corporaciones mediáticas. Él tenía que pedir consulta y línea a presidencia sobre qué tenía que hacer, ¿verdad? Yo creo que si él hizo esfuerzos por aparte, fueron muy pocos, porque esa dirección sí estuvo bajo el lineamiento ejecutivo desde presidencia. Y ahí participaba Giovanni, participaba Milton Benítez, que pasaba la noche con él también. Pasaba el presidente Ese era el grupo, Giovanni, Milton, Mel y Zelaya. Salgado. En algunas cosas muy puntuales había otras personas que llegaban a opinar, pero no era un tema. Yo nunca vi que dijera, esta es la persona que manda en comunicaciones de gobierno. Nunca lo vi. Yo siempre, a mí me da risa que pasan atacando al pobre Ibis Alvarado. Ibis no manejaba ni una pulpería. Un poco Canal 8 estuvo a cargo él, porque el ministro de Comunicaciones en Honduras no tiene cartera. Y lo mismo le pasó a este muchacho que pusieron Argueta, que le cortaron la cabeza, porque él no tiene cartera. Entonces es bien complicado. Las comunicaciones de gobierno necesitan una visión estratégica institucional que no la tiene, y ningún gobierno la ha tenido. Solo Juan Orlando, porque tenía pagado a todo el mundo. La presencia del expresidente Rafael Correa en Honduras, ¿tuvo él algún rol en cuanto a los ataques a la prensa, en cuanto a la banca nacional? No, Correa vino a inicio de gobierno, nunca volvió. Volvió después, pero a una condecoración. ¿Pero hubo unos ataques del gobierno hacia la banca? No, mira. También era voluntad de los... Correa no tiene nada que ver en eso. Él vino a inicios de gobierno, estuvo un mes, se fue. Dio consejos sobre economía, miren, tienen esto, hagan esto acá, y luego él se fue. Se reunió con un montón de ministros y dio algunas observaciones y se fue. Creo que él tampoco quería verse como muy inmiscuido y obviamente su figura polarizaba. ¿Qué medios de comunicaciones fueron reconocidos por el gobierno anterior como enemigos del gobierno, adversarios del gobierno? ¿Quiénes eran los que estaban en primera línea en contra del gobierno? Mira, nunca hubo una visión de enjambre de decir, este medio es enemigo, por favor, no vayan a este medio.
o no le presten declaraciones a periodistas. Eso nunca pasó. No. Como está haciendo Héctor Ordóñez, que no solo lo nombraron, ni lo habían nombrado ministro y no dejó entrar a UNTV a casa presidencial. O sea, eso nunca pasó en el gobierno anterior. Era un gobierno respetuoso de todo el mundo, al menos en las formas, y no creo, yo nunca vi que dijeran, no, esta gente es enemigo. Este medio, ICN, por ejemplo, estaba como el meme de Garfield, ¿verdad? Con la raya en el rostro, pero tampoco nunca hubo una línea de decir, no le den entrevistas a ICN o pero no daban entrevistas a programas de ICN. No, pero la información que solicitaban en los portales siempre era contestada. Y las entrevistas personales a funcionarios en espacios públicos las daban, pues. O sea, no venían aquí. Además, ICN estaba nuevón, ¿verdad? Ya no era un medio tan consolidado. Pero de ahí no recuerdo yo que hubiera un medio. Incluso, voy a decirlo aquí, que es algo que han dicho otros periodistas, y ahora que hay tanta gente metida en TikTok, después de perder las elecciones, yo sí me sorprendí de que no se apoyó como línea de gobierno, no se fortaleció, por ejemplo, a UNTV, que era el canal que había acompañado a Libre. Yo tenía un programa, tuve 2 programas en UNTV y nunca vi que hubiera una línea de hagan contratos de publicidad con UNTV. No, o sea, no, así como no había una línea. Sí se equipó UNTV, que no terminó de arrancar precisamente por el mismo caos que estamos describiendo, pero sí se le apoyó, sí se equipó. Sí, pero había contratos y se le dio mucho más dinero a otros canales. ¿A cuáles? Si vos revisás, ¿Canal 6? Si vos revisás la cantidad de dinero, Televicentro y HCH recibieron jugosos contratos con el gobierno. Y son canales que no son de izquierda y no son afines a Libre. Y sin embargo tuvieron una enorme... ¿Pero en qué etapa del gobierno? ¿Al principio del gobierno? No, porque al principio no hubo ningún contrato. Mientras existió esa dirección de comunicaciones, yo te puedo garantizar que los grupos mediáticos, o lo que solemos llamar en la narrativa ñángara, ¿verdad? De las corporaciones mediáticas, esas eran las que recibieron más plata. Quizá por la amplitud de su cobertura o porque son los que más caro cotizan. Desconozco los detalles porque yo no estaba al tanto, pero se les dio un dineral. ¿Y eso no es machaca? No, porque es para cubrir minutos hora de transmisiones presidenciales que se pagaban en los eventos, las visitas diarias de Xiomara, todo lo que tiene que ver con los proyectos de gobierno. Telesur desconozco si se le dio dinero, entiendo que sí. Han salido como contratos que se les daban, pero tampoco eran aquellas grandes cantidades como en los tiempos de oro de Telesur, ¿verdad? Que los gobiernos de progresistas le daban hasta 1 o 2 millones de dólares. ¿Y Cedesol pagaba medios de comunicación? Nuestra pauta, la pauta en Cedesol era de 300,000 empiras al año. Con eso te digo todo. Con eso te digo todo. Es más, nosotros nunca promocionamos ni becas solidarias. En los grandes programas de Cedesol, merienda escolar, hubo una campañita de merienda escolar porque nos dio un fondito. ¿Cuál fue el rol de Mirta Gutiérrez en su relación con la prensa y su relación con estas redes que estamos hablando? Desconozco, yo no tuve ninguna comunicación con ella después de que salí del cargo. Ella fue ministra por ley 6 meses, creo. Y no sé si ella en la recta final hizo algo, porque no tuve ninguna comunicación. Ya nos vamos, ministro, sus palabras finales para concluir, por favor. Yo creo que hay aprendizajes del gobierno de Libre. Y el primer aprendizaje es que la prensa no se puede intimidar. Las relaciones con la prensa deben ser estratégicas y deben ser basadas en respeto y deben ser basadas en la construcción de una agenda pública de transparencia. A mí me parece, y vos lo viste cuando yo renuncié, la semana que yo renuncié al cargo, nosotros pusimos a la disposición de los medios toda la información del caso Cedesol, que fue un escándalo enorme y que daño a la imagen de gobierno. Entonces yo creo que así se debe manejar la relación con la prensa. La intimidación nunca será la clave. Gracias, ministro, por haber venido.
Gracias por el espacio. Buena suerte también con lo de Sede Sol y gracias a usted por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana, lunes 7:30 de la mañana, aquí en los estudios de ICN. Quédese con nosotros que inmediatamente después después de los comerciales vienen los doctores en Doctor Talks. Así que siga la programación de ICN. Feliz fin de semana.